Bienvenidos a esta segunda unidad. Vamos a trabajar en este caso lo que es el proceso de inserción de un catéter PICC. A modo introductorio es importante que os recordemos que la canalización de un catéter venoso central es una técnica frecuente utilizada en el ámbito hospitalario, más común en áreas de unidades de cuidados intensivos, pero no por ello está exenta de riesgos. Estas técnicas deben ser realizadas bajo estricto proceso de esterilidad y mediante el soporte ecográfico. Además, serán realizadas por personal que esté entrenado de forma correcta en los procedimientos adecuados, no solo de inserción, sino también de mantenimiento y del cuidado de catéteres venosos centrales, así como en las técnicas para el control de infecciones relacionadas con estos catéteres. Dentro del proceso de inserción del catéter PICC es importante que tengamos en cuenta el aspecto de la asepsia del personal. El lavado de la mano del personal es la principal medida de asepsia para evitar las infecciones nosocomiales. Se realizará lavado de manos antiséptico tanto antes de canalizar una vía venosa como antes de realizar cualquier técnica en la que se vaya a manipular el catéter, el sistema de infusión o las perfusiones, y al finalizar el procedimiento tras quitarse los guantes. Para realizar una correcta técnica de lavado de manos es importante que utilicemos un producto antiséptico adecuado. Los pasos serán los que vemos en la imagen. Primero humidificaremos las manos con agua tibia y aplicaremos 2 pulsaciones del dosificador y enjabonaremos las manos y las muñecas hasta durante 30 segundos. Hay que tener en cuenta que hay que frotar bien la palma contra la palma, los dorsos y entrelazar los dedos. Posteriormente, tras realizar la limpieza de todas las zonas interdigitales, incluidas uñas y de los dedos pulgares, realizaremos el enjuagamiento de las manos con abundante agua y secaremos con una toalla desechable. Hay que recordar cerrar el grifo con esta toalla para evitar una posible contaminación de las manos. El lavado de manos con soluciones alcohólicas puede sustituir al lavado de manos tradicional con agua y jabón, siempre y cuando no haya restos orgánicos y las manos estén visiblemente limpias. Para ello aplicaremos directamente el producto sobre las manos secas y es importante que tengamos en cuenta que la actividad del producto depende de la concentración del antiséptico que estemos empleando, por lo que debemos seguir las recomendaciones del fabricante para saber el volumen de solución que se debe emplear. Además del lavado de manos, utilizaremos guantes. La utilización de los guantes es una medida de protección universal para evitar el contacto con sangre y fluidos corporales, mucosas o piel no íntegra. Debe ser un complemento al lavado de manos, nunca un sustituto. Las precauciones universales estándar han supuesto un incremento de uso de guantes y de infecciones cruzadas por mal uso de los mismos. Es importante por ello recordar que el uso de guantes en este caso debe ser estéril, así como asegurar el mantenimiento de esterilidad durante todo el proceso y lavarse las manos siempre tras la retirada de los mismos. Dentro de las principales precauciones que tenemos que tener en cuenta antes de realizar el proceso de inserción es que es una técnica estéril. Hay que valorar la ventaja de su colocación y elegir el tipo de catéter más conveniente a cada paciente y a la terapia infundir de forma proactiva, como vimos en la unidad 1. Y utilizar cuando se prevea que la duración de la terapia intravenosa supera de los 6 días o se administran soluciones irritantes, vesicantes o hiperosmolares este tipo de catéteres, como es el catéter PICC. Hay que utilizar las máximas precauciones de barrera estéril, incluyendo el uso de gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles y un campo quirúrgico de cuerpo entero estéril para la inserción. Las venas basílica, braquial y cefálica de la fosa antecubital por encima de la flexura siempre, nunca mediante inserción en la flexura, son los sitios recomendados para colocar el catéter, siendo el brazo dominante y la vena basílica de primera elección. Esto no descarta otras posibilidades, como el brazo no dominante, la vena braquial o cefálica, o individualizando en cada caso las circunstancias que tengamos el tipo de acceso más adecuado, siempre y cuando evitemos en lo posible la flexura para reducir el riesgo de complicaciones mecánicas. El catéter debe tener una ocupación por debajo del 45% del diámetro de la vena. Debemos asegurar la posición exacta de la punta del catéter antes de su uso
y de la administración de cualquier tipo de terapia farmacológica, mediante una radiografía de tórax o mediante el uso de transductores de onda P. No debemos volver a introducir el catéter una vez que se ha fijado y no debemos usar el brazo en el que está implantado el catéter ni para determinar presiones arteriales ni para obtener muestras de sangre por punción directa. Además, debemos tener en cuenta que si se administra un anestésico local o antitrombótico para la inserción o colocación del catéter, es importante comprobar previamente si el paciente tiene algún tipo de alergia o intolerancia. Siguiendo con las precauciones, también tenemos que tener en cuenta que debemos evitar al máximo desconexiones innecesarias del sistema de infusión con el fin de minimizar el riesgo de infección relacionada con el catéter. Debemos desechar los viales antisépticos según indicación del fabricante y o recomendaciones del Servicio de Medicina Preventiva de nuestro hospital. A nivel de clorexidina alcohólica, por ejemplo, son 15 días y la clorexidina acuosa cada 7 días. Debemos desechar también los viales de fibrilin después de cada uso, una vez utilizada la cantidad necesaria, que en principio para el catéter PIC es de unos 2-3 mililitros. No hay que mantener el catéter más tiempo del recomendado por el fabricante, lo que vendrá determinado por el material de composición del catéter, si es silicona una duración más prolongada que si es un poliuretano de grado 2, grado 3 o incluso grado 1. Y debemos evitar colocar el PIC en pacientes con insuficiencia renal, debido a que el riesgo de estenosis y oclusión de vías centrales de estos accesos vasculares en este tipo de pacientes son muy altos y hay que preservar el capital venoso para futuras fístulas. El material que debemos tener preparada para la correcta inserción de un catéter PIC será el catéter venoso central del acceso periférico o el PIC que vayamos a colocar, el ecógrafo con kit estéril, un monitor de electrocardiografía para tener al paciente monitorizado correctamente, clorexidina alcohólica por encima del 0,5%, esponja de clorexidina al 4%, gasas y compresas estériles, un empapador, campo fenestrado estéril y 2 campos estériles o sábanas estériles para la técnica ecoguiada. El equipo de vestimenta estéril, guantes, bata, gorro, mascarilla, Avocat del 18 del 20 si fuera preciso, tapones clave bioconectores del Luerlock, compresor anestésico local sin vasoconstrictor como la mepivacaína al 2%, 2 jeringas de 10 mililitros y una de 2 mililitros, aguja de cargar, subcutánea y contenedor de punzantes, bisturí recto del número 11, 2 ampollas de suero salino al 0,9%, heparina 20 unidades mililitros, el fibrilin y dispositivo de fijación de catéter que suele ser el Start Lock, el que utilizamos con el apósito y la malla. Una vez que tenemos asegurado que tenemos preparado todo el material y el paciente está colocado y preparado e informado de la técnica que vamos a realizar, tenemos que realizar la preparación del personal que vaya a colocar el dispositivo. Importante lo que comentábamos, la higiene de manos con solución de base hidroalcohólica antes y después de palpar la zona de inserción, así como antes y después de insertar, reemplazar, acceder, reparar o colocar un apósito o un catéter intravascular y puesta del gorro, mascarilla, bata estéril y guantes estériles para la realización de la manipulación de la inserción del catéter. Previo al comienzo de la inserción también realizaremos la preparación del paciente. Para ello explicaremos la técnica a realizar, las indicaciones de la misma y colocaremos al paciente en la posición más cómoda y adecuada, informando de cuál es la posición correcta que debe mantener tanto de la cabeza como del brazo, que es como la que se adjunta en la imagen. Realizaremos la monitorización del paciente mediante electrocardiografía e instruiremos en la no manipulación del catéter y conveniencia de avisar al profesional de enfermería en caso de que el paciente note cualquier tipo de molestia, picor, dolor, hinchazón, enrojecimiento, molestias en el punto de inserción, si se despega el apósito o si la perfusión se detiene, también que nos informe para poder realizar una revisión correcta de la zona de inserción del catéter y de su correcto funcionamiento. En ese momento procederemos a realizar la colocación del gorro de la mascarilla, de la bata y los guantes estériles. Una vez realizados los pasos anteriores, procederemos al proceso de ejecución de la inserción del catéter,
ya sea mediante técnica Seldinger estandarizada o técnica Seldinger modificada con micropunción. Como hemos mencionado anteriormente, esta técnica debe realizarse siempre mediante un proceso ecoguiado, que consiste en la colocación del catéter mediante técnica ecodirigida con ultrasonido. Esto aumenta el ratio de éxito en colocación de un 76,9% mediante la palpación a un 98,9%, además de reducir el ratio de trombosis y reducir el número de intentos de punciones y el tiempo de colocación, por lo que es importante que lo llevemos a cabo de forma correcta y que lo integremos en la realización de las inserciones de estos catéteres. El proceso de inserción, como ya hemos dicho, debe ser mediante el abordaje coguiado. Para ello tenemos numerosos protocolos que nos pueden ir marcando los pasos a seguir y nos pueden facilitar el abordaje de esta técnica. Uno de ellos es el protocolo de inserción segura ISP2, donde nos va a ir marcando una serie de puntos claves para ir realizando durante el procedimiento. El principal punto será la exploración ecográfica de todas las venas, lo que denominamos como mapeo, y es importante en este caso que hagamos un recorrido con la sonda ecográfica alrededor del brazo de la zona donde vamos a proceder al realizar la inserción del catéter PIC sin compresor para visualizar cuál es la vena que queremos insertar o realizar la inserción, el tamaño de la misma y las características de la misma para ver si nos permiten un tipo de colocación de dispositivo u otro. Durante el mapeo realizaremos la identificación ecográfica de diferentes estructuras, como pueden ser nervios, arterias, por lo que muchas veces lo que utilizamos es el protocolo conocido como RAPEVA o RACEVA. Este protocolo nos va a ir definiendo y marcando según localización anatómica diferentes zonas como la fosa enterocubital, antecubital, canal bicipital, arterias y venas braquiales, con diferentes morfologías anatómicas para poder identificar de forma adecuada y más fácil en el ecógrafo las diferentes estructuras. El siguiente paso sería elegir la mejor zona, la mejor vena y la mejor zona donde vamos a realizar la inserción del catéter. Para ello vamos a hacer la medición de la relación ratio-catéter-vena y vamos a determinar el método de Zim-de-Dawson para determinar cuál es el punto de inserción en el que debemos colocar el catéter. Dentro de la relación ratio-catéter-vena vamos a realizar con el ecógrafo la medición del diámetro de la vena que vamos a puncionar, preferentemente basílica, y en esta determinación del diámetro será lo que nos marque la capacidad de French de tamaño del catéter que podamos colocar, recordando que lo ideal es que sea una ocupación por debajo del 45% para disminuir el riesgo de complicaciones. Dentro del método Zim-de-Dawson, lo que nos informa es la zona ideal donde realizar el abordaje y la canalización del catéter. Como vemos en la imagen, tenemos delimitada una serie de áreas por colores. La zona ideal donde se realice el abordaje del catéter será la zona verde, que está entre los 7 y 14 centímetros del brazo, porque es la zona que tiene menos movilidad y más aséptica y más limpia. En la zona amarilla está más próxima a la línea axilar, donde tenemos más humedad, vello, que puede favorecer riesgo de complicaciones, por lo que se desaconsejaría. Y en la zona roja, que está más próxima a la flexura, son venas más superficiales y con mayor riesgo de movilidad, por lo que también generaría un mayor riesgo de complicaciones. Tras tener señalado la zona de inserción del catéter e identificada correctamente con el ecógrafo la vena de punción, realizaremos el procedimiento de punción venosa. Como vemos en la imagen, cogeremos con la mano no dominante la sonda ecográfica, manteniéndola colocada en todo momento durante el procedimiento de punción del vaso. Importante en este caso tener esas medidas de recuerdo de calidad en la punción de la inserción del catéter. Tiene que ser una vena con una profundidad entre 0,5 y 3 centímetros, cuya relación calibre catéter-vena no supere de un tercio del diámetro del acceso vascular que vamos a puncionar, y que el límite de porcentaje, por así decir, sea por debajo del 45%. En este punto realizaremos el control y dirección del catéter implantado mediante sistema de navegador, en caso que tengamos disponibilidad de él, como es el sistema SERLOC, que nos va a permitir identificar de forma
visual el punto de colocación del catéter, como vemos en la imagen, mediante un registro intracavitario de electrocardiografía. Tenemos un sensor que nos permite informar, que nos informa de cuándo tenemos una correcta colocación en el punto concreto donde debe quedarse colocada la punta. Esto nos va a permitir reducir considerablemente las complicaciones y si no, pues tendremos otro tipo de técnicas de control de punta como son los registros radiográficos. Importante utilizar el sistema Sweet Spot, donde vamos a tener la identificación del punto ideal donde debe quedar la punta del catéter, que sería en el primer tercio distal del apéndice auricular de la aurícula derecha. Finalmente, en este último punto, en la fijación de piel con sistema sin suturas, en principio tras realizar la colocación del catéter, comprobar su correcta permeabilidad y realizar la limpieza y desinfección de la zona con el antiséptico de elección, vamos a realizar la colocación del sistema de fijación. Lo que recomiendan las últimas guías con la categoría 1A es la colocación de sistemas de fijación sin sutura, como el conocido dispositivo StatLock. En este caso, también se recomienda aplicar pegamento cianocrilato en el punto de salida del catéter y colocar un apósito transparente semipermeable que permita visualizar en todo momento la zona de inserción del catéter en el paciente para su correcta evaluación dinámica y posible detección de complicaciones de forma precoz.